Les agradezco a cada uno de ustedes por hacer el espacio. Sé que hay algunas complicaciones, entre ellas de que entiendo de que hoy están en día feriado en Colombia. Sin embargo, por razones de avanzar en nuestra clase, era necesario desarrollar la sesión y también entiendo que algunos de nuestros hermanos están de viaje, regresando de algunos compromisos ministeriales, y tenemos ya el dato y la información al respecto. Quiero, antes de que iniciemos la clase correspondiente a la noche de hoy, comentarles cómo está la entrega de notas, de tareas, perdón. Déjenme ingresar acá. Vamos a ver, aquí está. Quiero indicarles los trabajos de quienes recibí. Recibí el trabajo del pastor Robert Andrés Muñoz, recibí el trabajo de la hermana Fabiola Galea, recibí el trabajo de nuestra hermana Leonardo Rafael Hernández, de nuestra hermana Lina Delgado, nuestro hermano José Oiten Cruz Piñeros, nuestra hermana Bersaida Payares Mercado, nuestro hermano Alexander Mondragón, nuestra hermana Janet Castellanos, nuestra hermana Erika Andrea González, nuestra hermana Adriana María Hernández, nuestro hermano José Oiten Cruz Piñeros. También he recibido el trabajo de nuestro hermano Nilson Pedraos. He recibido también el trabajo de la pastora Diana. Así que no sé si hay alguien que de pronto lo haya enviado y no lo mencioné, puede indicarme en estos momentos. Si no, por lo demás, les agradezco mucho. Todavía no he revisado esta noche, madrugada. Estoy próximo a revisar cada uno de los documentos para poder hacerles mis comentarios respectivos. Muy bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Aquí en mi país está cayendo una buena tormenta. Hay alerta amarilla de lluvia, suspensión de clases a nivel nacional. Ha estado un tanto complicado el clima, pero primeramente Dios no nos afecte para desarrollar el contenido que tenemos para esta noche. Así que vamos a darle gracias al Señor por el tiempo y vamos a poner este espacio en las manos del Señor. Señor, gracias te damos porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ayude a que podamos tener un tiempo maravilloso, que podamos tener un tiempo en donde podamos no solo aprender, sino que también poner en práctica cada una de las asignaciones que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, amén y amén. Muy bien, déjenme compartir pantalla, queridos hermanos. Muy bien, quiero que concluyamos algunas ideas con relación a la teología pentecostal que hemos venido hablando, y el día de mañana estaremos también concluyendo algunas ideas con relación a la teología latinoamericana, que ha sido el propósito de la tarea con la que hemos dado una asignación. Ahora, muy bien. Hemos hablado de las características, hemos hablado de las doctrinas que infieren a los pentecostales, pero es bueno hacernos esta pregunta: ¿quiénes entonces son los pentecostales? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de nuestra identidad que nos diferencian como sujeto religioso de otros movimientos religiosos como el carismático y el neopentecostal, por ejemplo? Yo no sé si ustedes han pensado en esta situación, pero hay una línea muy estrecha, muy estrecha entre el movimiento carismático, y me refiero mayormente a expresiones o distintivos de identidad, entre el movimiento carismático y el movimiento neopentecostal.
algunos neopentecostales se consideran pentecostales, algunos carismáticos se consideran pentecostales. Ah, Difícilmente he encontrado que pentecostales se consideren neo, pero los hay y los hay dentro de nuestra iglesia de Dios. No se consideran, pero sí con sus acciones y sus expresiones lo son. Y la mayoría de pentecostales quizás no tiene un mayor conocimiento sobre qué son los carismáticos, así que no logra identificar ciertas diferencias. Ahora bien, la pregunta que quiero dejar en el pleno ahorita para iniciar la clase es, ¿cuáles consideran ustedes que son los rasgos distintivos de la identidad que diferencian a los pentecostales de otros movimientos religiosos en donde el mover del Espíritu Santo también es evidente? Así que dejo el micrófono abierto, me gustaría escucharles. Adelante, pastora Diana. Pastor, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Pues, pastor, yo conozco otra, digamos, como una secta, Sí, y sí. eso es en Bogotá, pues yo soy de Bogotá, y hay una iglesia que son pentecostales, ellos dicen que son, pero ellos no creen en Jesús y ellos no creen en la liberación. Entonces, yo pienso que, digamos, a veces hay como confusión en el que no la tiene claro qué es ser pentecostales, ¿no? Porque ellos se llaman así, ellos usan falda larga, el cabello largo, pero ellos no creen en Jesús ni creen en la liberación. Y pues digamos nosotros pues creemos obviamente pues en Jesús, en los dones del Espíritu Santo, en el bautismo, en las lenguas. Entonces, en Bogotá hay un lugar que son pentecostales según ellos, pero no creen ni en Jesús, ni en la liberación, ni en las lenguas. Ok, interesante, porque de este tipo de sectas hay varios que de pronto van a tratar de confundirnos y van a tratar de causar ciertas dificultades con relación a nuestro movimiento y nuestra identidad. Muy bien, ya vamos a hablar de ellos. Ahora, ¿cuáles creen ustedes entonces que son los rasgos distintivos de nosotros los pentecostales? ¿Cómo nos diferenciamos nosotros los pentecostales de otras denominaciones? Con el perdón, cristocentrismo, con los dones del Espíritu Santo, con las lenguas, eh, con digamos, la divinidad de Dios, o sea, el plan de Dios de salvación, el de sanar, de liberar, pienso yo, ¿no? Ok, muchas gracias, pastora Diana. Muy bien, ¿alguien más? Pastor, buenas noches. Pues básicamente en las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? En los dones. Yo En las pienso, manifestaciones, en los dones del Espíritu Santo. Sí, son sí, señor. un rasgo distintivo. También que nosotros pues lo expresamos, ¿no? Somos emocionalistas en los cultos, en el servicio también. Y también que nosotros creemos fielmente pues en lo que dice la palabra. Pues yo no sé si creo que el movimiento que habla la pastora Diana son de los Pentecostales Unidos de Colombia. Ellos también son pentecostales, ¿no? Pero ellos no creen creo que ellos no creen ese en Jesús, los Pentecostales Unidos de Colombia. Ellos solamente creen creo que en el Padre, pero en Jesús no. Entonces le quitan lo que es la obra redentora de Jesús. Claro, y Sí, como señor. aprendimos la clase anterior, no podríamos desarrollar ningún tipo de doctrina pentecostal si alejamos a Cristo, si alejamos la doctrina de Cristo del centro de nosotros, de As- nuestra creencia. Aparte de eso, pastor, que nosotros los pentecostales, yo pienso, ¿no? Que nosotros también tenemos como un evangelismo más vivo, ¿no? O sea, nosotros estamos llamados a cumplir la gran comisión. No es una opción, sino es una obligación, Claro, ¿sí? y es parte de nuestras expresiones y de nuestras consideraciones doctrinales. Muy interesante. Porque digamos, otras sectas, otros casi, bueno, digamos los testigos de Jehová, claro que ellos también evangelizan mucho, ¿no? Y se saben la Biblia al derecho y al revés, ¿sí? Pero ellos no son pentecostales como nosotros. Nosotros sí creemos en las campañas evangelísticas, en salir y hacer evangelismo activo, urbano, ¿sí? Entonces yo pienso que esas también son como características que tenemos nosotros los pentecostales.
Perfecto, pastora, muy amable, gracias. Pastora Versailles, adelante. Buenas noches, bendiciones a todos. Yo pienso que nosotros nos diferenciamos de otras religiones, podemos decir, porque le damos como un lugar más especial al Espíritu Santo, le damos una participación, tanto en la liturgia cuando desarrollamos, le damos la cabida, nos dejamos como que guiar por el mover del Espíritu Santo, le damos como cuando podemos discernir cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo y darle el lugar. Un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una hermana, una amiga hermana que vive en Ecuador. Bueno, cuando yo fui hace 4 años allá, ella se encontró conmigo y me confesaba que ella, ¿qué no haría ella por venirse a Colombia? Porque ella vio acá en Colombia, en la costa, un evangelio diferente al que ellos están llevando allá en una iglesia donde ella se congrega. Ella es cristiana evangélica, es de las iglesias de Dios, pero ella me dice que no le daban como esa participación al Espíritu Santo, que, que el pastor no permitía que hicieran liberaciones. Entonces ella me decía que ella había aprendido acá en la costa, en Colombia, cómo sacar demonios, cómo cuando veía a las personas endemoniadas orar y el Espíritu Santo hacía las liberaciones. Entonces que allá no le permitían eso y que la catalogaban como algo, podemos decir entre comillas, malo. Entonces ella me decía que ella no se sentía bien allá, que ella se quería venir, que ella apenas tenga la oportunidad se viene acá a la costa, a Cincelejo, donde ella veía el mover del Espíritu Santo de Dios. Muy interesante, muchas gracias, hermana Versailles. Ahora, ¿cuáles son entonces los rasgos distintivos? Hay otras preguntas que de pronto vamos a ir viendo en el camino. ¿Qué elementos entonces configuran realmente nuestra teología específica, teología pentecostal, y cómo se relacionan con la sociedad y cómo se relacionan también con la comunidad política sin que nosotros seamos confundidos con movimientos como la teología de la liberación? Otra pregunta que de pronto me nace hacerles ¿es el movimiento pentecostal un vehículo colectivo de liberación integral o un instrumento del sistema predominante para domesticar y amansar a los pobres, a los oprimidos y a los excluidos? Porque debemos de analizar realmente cómo el movimiento pentecostal ha influenciado en nuestros espacios sociales. Ahora, empecemos. Una afirmación pentecostal básica, aunque no está explicitada en su teología, pero tampoco está escrita en un manual, es que el Dios de la Biblia, siendo el Dios de la vida, que ama y defiende la vida, libera de todas las opresiones. Y nosotros los pentecostales creemos de que Dios, el Dios de la vida, está a favor de los que tienen menos favor, está en el balance, en la balanza está inclinado a aquellos que la están pasando mal, también a aquellos que están oprimidos y a aquellos que están en situaciones muy complicadas. Por eso Jesús mismo, cuando inicia su ministerio, Lucas relata, y es interesante identificar esto, que Lucas es particularmente el discípulo, perdón, el evangelista que de manera más ordenada presenta ciertos datos de Jesús y da esta indicación, dice: "Y el Espíritu de Dios está sobre mí", en palabras de Jesús, "por cuanto me ha llamado para", y comienza a presentar la misión liberadora de Jesús de una manera muy interesante. Así que Jesús está sumamente interesado en aquellos que están pasándola mal. En tal sentido, entonces, para un pentecostal que ha sido liberado de las cadenas de la opresión, que lo tenían postrado, no le va a resultar extraño afirmar que la defensa de la dignidad y de todos los seres humanos, como la creación de Dios, es una forma legítima de vivir en el Espíritu. A nosotros los pentecostales, entonces, no nos debería de extrañar que en nuestras congregaciones haya un excesivo deseo de poder ayudar a los más pobres, que haya un excesivo deseo de poder ayudar a aquellos que le están pasando mal, un excesivo deseo de poder ayudar a todos aquellos que no tienen ciertas consideraciones o ciertos derechos, o no se les está aplicando ciertos derechos de dignificación.
Ahora, más que una liberación de las cadenas espirituales también, o la salvación de las almas, la praxis pentecostal tiene como horizonte misionero una liberación integral. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué entienden ustedes con esto, de que el pentecostalismo, más allá de, de romper las cadenas espirituales, de llegar y salvar a las personas como misión, la praxis pentecostal tiene como horizonte misionero una liberación integral? ¿Qué entienden ustedes por eso? Me gustaría escucharles. Buenas noches, Adelante, pastor. profesora Bueno, Diana. como liberación integral sería también ayudar a las personas más necesitadas, pues, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel personal, si no tienen comida, si tienen alguna afección, si ayudar a una persona enferma, eh, hacerla partícipe a, a la iglesia, pues traerla también a la iglesia, no solamente que quede ahí en una ayuda espiritual de exhortación y ya, según mi opinión, pues. Gracias, mi hermano Leonardo. Claro que sí, el desarrollo integral de la persona. Y vamos a hablar, pastora Diana, adelante, y luego el pastor Robert. Pastor, pues yo creo que, digamos, algo que veo en esta materia que, digamos, nos insta, digamos, a nosotros como iglesia, como líderes espirituales, lo que nos muestra es el amor que le tiene el Señor Jesucristo, pues, al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, y que nosotros, pues, como iglesia debemos como salir, digamos, del confort y no solo dar, pues, la palabra, sino también dar como solución, también traer a que lo que hacía el apóstol Pablo, o sea, él lo que quiso era sacar al pueblo de las prisiones, de la pobreza, de la esclavitud, de no poder pensar, de no poder opinar, y pues lo que yo veo en esta materia es que nos lleva como a eso, a hacer solución a la persona que necesita, ¿no? A ver a Dios reflejado en cada necesidad, y es muchísima la necesidad que hay, o sea, tanto a nivel infantil, a nivel de amas cabezas de hogar, de las viudas, del drogadicto, bueno, etcétera. Entonces, lo que yo analizo en esta materia, que es como eso, aprender a ser misericordiosos y bondadosos y a poner pues también nuestra fe pues en práctica y en obra, ¿no? Porque pues la misma palabra dice pues que no se le puede dar solo oración y con hambre. Entonces eso es lo que veo yo en esta materia que nos insta a eso. Gracias, pastora. Muy, muy interesante. Pastor Robert, adelante, y luego la pastora María. Bueno, un saludo a todos y todas. Este, sí, o sea, no solamente dar ese mensaje de salvación que siempre lo hemos hecho, de salvar esta alma para que no se pierda, sino que vaya pueda entrar al cielo, digámoslo así, salvación del alma. Sino que aquí también tenemos, y si fuera así, simplemente cuando uno recibe a Cristo, ya, muérase y se va para el cielo, ¿qué más se queda haciendo aquí? Sino que aquí quedamos viviendo y quedamos, yo creo que mostrando ese amor de Dios, encarnando ese amor de Jesús a través, como lo hace la Iglesia de Dios, y por eso es muy fuerte, más que todo en orfanatos, en el trabajo con la niñez, en esa obra social. Eh, Hogares de paso y bueno, y aquí en Colombia con los niños tenemos un buen trabajo. También podamos trabajar con el adulto mayor, con el drogadicto. En Bogotá, en la 68, se hace un trabajo muy bonito con estas mujeres y los hijos de estas mujeres que están en la parte de prostitución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también, y bueno, y digamos que no solamente en esta área social, sino que también me gusta este Ministerio de Reyes, lo que hay a nivel de Latinoamérica que hace parte de incidencia social? O sea, no solo, ay, si estás necesitado, no tienes que comer, entonces le vamos a ayudar al necesitado, pero también entonces estamos haciendo otra parte que es, bueno, si vamos a trabajar la parte de emprendedor, cómo mejoramos tu vida en todas las áreas, así como dice Santiago, como prospera tu alma. No solamente al necesitado, al pobre y todo eso, que estamos haciendo una buena labor y que el amor se refleja a eso. Ahí es donde, donde como el documento anterior de la tarea, o sea, donde estuvo Jesús, donde otros no iban a estar ahí presentes, pero también poder nosotros generar recursos. Y el Reyes es el Ministerio de Empresarios de Latinoamérica y podamos nosotros también ser emprendedores, desarrollar esa capacidad, porque si tenemos recursos podemos ayudar y extender más la labor social y mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Muchas gracias, Paz, muy amable. Pastora María, adelante. Gracias, pastor. Pastor, yo lo que he podido entender del libro es que hay dos clases de pobreza, ¿no? Una es la pobreza que se maneja con los bienes, con la necesidad, y otra es la pobreza espiritual, que también está dentro del cristianismo y dentro de las iglesias, porque me llamaba mucho la atención cuando decía, tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano. No perdonas a tu hermano, no lo entiendes, no lo ayudas. Entonces no estás amando a Dios. O sea, ahí cuando uno se confronta, Dios mío, yo a veces no siento el dolor, la necesidad, no siento muchas cosas. Entonces ahí yo digo, Señor, pues ten misericordia y ayúdanos porque a veces nos falta también dentro de la misma iglesia, ¿sí? Ayudarnos los unos a los otros, porque a veces dentro de la misma iglesia nos juzgamos primero nosotros. Sí, nos puede entender aún más una persona que no conoce de Dios que dentro del mismo cristianismo o dentro de nuestra misma familia. Entonces me parecía yo complicado esa parte. Todo está tan bien y se basa en lo que nos hablaba ahí en Juan. Y la otra pregunta, bueno, eso es una acotación que quería dar. Y la otra, pastor, yo no sé, hablando de la liberación espiritual, yo no sé usted qué piensa, pues porque yo no estoy totalmente convencida de que un cristiano nacido de nuevo, ¿sí? Aquí en algunas iglesias, no estoy hablando de iglesia de Dios, porque no conozco muchas, ¿sí? Pero en algunas iglesias de otras denominaciones sí los he visto, que cada 8 días estén liberando a un cristiano. O sea, para mí la liberación es, digamos, para personas, bueno, que estén atadas espiritualmente, que estén oprimidas, que estén influenciadas demoníacamente, sí, bueno, en las vigilias, en todo eso, pero a mí se me hace que un cristiano que de pronto se puede volver como dependiente a que cada 8 días o cada 15 días en los púlpitos los pastores o todo tengan que estar liberando. ¿Usted qué piensa, pastor, al respecto? Gracias. Gracias, muy amables, hermano. Me parece interesante de pronto cada una de las apreciaciones que ustedes han tenido y quizás hago mi comentario previo a responder la pregunta de la pastora María. Creo yo que los pentecostales deberíamos de estar interesados no únicamente en la salvación de las personas, no únicamente en el desarrollo espiritual de las personas o ministerial, sino en el desarrollo integral de las personas. ¿Cuál es el objetivo de cuando una persona llega a nuestras iglesias destruido? Cuando un matrimonio llega a nuestras iglesias destruido, una persona alcohólica llega a nuestras iglesias destruido, solo presentarles a Cristo o solo integrarlos a nuestra iglesia para convertirlos en líderes o desarrollarlos como personas. Que el Evangelio de Jesucristo les cambie la vida por completo y la perspectiva de cómo ellos viven y cómo ven la vida. Que si conocen a Cristo y conocen nuestra iglesia, todas aquellas mujeres que de pronto han sido oprimidas en sus hogares y que han venido sufriendo una violencia familiar, un abandono de sus esposos, encuentren en nuestras iglesias la cabida para poder salir adelante y para poder desarrollarse como mujer, dignificarse como persona. Entonces, el pentecostalismo, lo que yo quiero, hermanos, es que hoy podamos entender de que la doctrina pentecostal, más allá de todas las expresiones públicas que se puedan tener o distintivos carismáticos como hablar en lengua, que nuestros cultos sean muy efusivos, de pronto todo lo que tiene que ver con el trascendentalismo o nuestra cultura, de entender algunas cosas, no es lo principal, no es lo primordial, sino más bien ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo para hacer la misión de una manera responsable, de una manera social y de una manera enfocada en una manera que esté enfocada en los pobres, en los más necesitados. Ahora, con relación a la pregunta de la hermana María, de la pastora María, yo sí creo de que es una práctica heredada de ciertas consideraciones ancestrales y culturales nuestras, particularmente porque la iglesia afroamericana tiende a ser más efusiva al momento de presentar estos escenarios. Por ejemplo, la liberación de un demonio o la liberación de pronto de una persona que anda con ataduras de pecado. Y eso se hizo muy común en nuestras congregaciones desde hace muchísimo tiempo. Ahora,
puedo estar seguro de que no es el común denominador en la mayoría de nuestras iglesias hoy, pero sí lo he identificado en las iglesias de corte neopentecostal, por ejemplo, en donde se trata de manipular ciertas consideraciones emocionales de las personas para que puedan, según ellos, tener una experiencia espiritual más cercana. Por ejemplo, en los famosos encuentros que aquí en El Salvador se trató de entender de alguna manera y por ejemplo yo les cuento, esto es bien interesante, la Iglesia de Dios en El Salvador hace unos 15 años sufrió una crisis denominacional que estuvo a punto de dividirse por las teorías de los encuentros del pastor César Castellanos, estuvo a punto de dividirse realmente. O sea, aquí no se entendió ciertas situaciones de esa propuesta. Sin embargo, yo ya he estado en algunos espacios donde a mí me han invitado a predicar iglesias neo o iglesias evangélicas pentecostales con expresiones neopentecostales. Y yo he estado predicando cuando de pronto, antes de predicar, por ejemplo, muy bien lo recuerdo en algunas veces. Mientras reúnen a todos en un círculo, apagan las luces, atrás, mientras está tapado con algunas cortinas, hay alguien que está haciendo todo lo multisensorial, por ejemplo, y estaban hablando de la crucifixión de Cristo. Así que tenían en el fondo un martillo, unas tablas y a alguien gritando, por ejemplo, recuerda cuando Cristo sufrió por ti y le clavaban las manos, ¡plan! Y el que estaba atrás gritaba, ¡ah! Y todo eso conmocionaba increíblemente. O recuerdo en algunas veces que hacían ciertos espacios en donde reunían a los grupos de jóvenes y los llevaban frente a un ataúd y cuando llegaban al ataúd veían en el ataúd un espejo y el espejo reflejaba obviamente su rostro. Así que la persona que estaba en el ataúd era el que llegaba a ver y eran consideraciones que nada más manipulaban ciertas referencias. Ahora, eso se hizo muy común y se ha hecho muy común también en nuestros espacios pentecostales. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Estoy en desacuerdo cuando todo esto no tiene nada que ver con el movimiento del espíritu. Estoy totalmente en desacuerdo porque se trata de manipulación emocional. Y eso no lo podemos nosotros, no podemos nosotros liberar demonios haciendo uso de la catarsis, ¿cierto? Haciendo uso de la manipulación emocional. No podemos hacerlo. Ahora, sí estoy de acuerdo cuando la realidad es que hay una liberación que el Espíritu Santo de Dios está presente. Pero y eso no sucede todas las veces ni con todos. Yo recuerdo muy bien las últimas ocasiones en las que he tenido la oportunidad en donde el Espíritu Santo libera a personas endemoniadas. No se hace a través de la manipulación o a través de la catarsis. Este tipo o este grupo de iglesias evangélicas afectadas por el neopentecostalismo que están cerca de llegar a convertirse en sectas, manipulan. Hace algunos años llegué a un evento, los habían puesto en círculo y hacían que uno por uno vomitaran, porque según ellos era como la expresión o la referencia de haber sido libre de las manipulaciones a las cadenas espirituales. Entonces, yo no creo de que ese sea el distintivo principal del movimiento pentecostal. Más bien creo que ha sido una deformación y con esto también indico de que una de las características del movimiento religioso en el espíritu es echar fuera demonios, pero no manipular a través de la catarsis cada uno de esos escenarios. Ahora bien, una liberación integral que convierte a los andrajosos sociales en ciudadanos plenos, a los que no tienen voz en actores sociales y políticos, a los indefensos en artesanos de la paz, a los oprimidos en pregoneros de la justicia de Dios. Y creo que la gente que llega a nuestras iglesias con pocas oportunidades debe de salir de nuestros espacios eclesiásticos creyendo de que Dios les puede cambiar la vida y que Dios les puede cambiar la forma en cómo ellos han visto y considerado el Evangelio. Que nuestras iglesias, hermanos, que tan criticadas están siendo hoy por hoy, no sean espacios de recreación social, que nuestras iglesias no se conviertan en espacios
de comunidad nada más, sino que realmente sean escenarios donde las vidas sean transformadas, que las mujeres que lleguen dañadas de su corazón puedan salir restauradas y se conviertan en mujeres dignificadas, que las personas que están llegando con vicios y rotos del alma, que puedan encontrar en nuestra iglesia un Dios que no se escandaliza de nuestras historias rotas, sino más bien que transforma nuestra vida y que hace de todos aquellos de los que en el mundo no tiene expectativa, a alguien maravilloso. Ahora, entre los pentecostales, los neopentecostales y los carismáticos, si bien existe puntos de coincidencia en el tema actual de los dones del Espíritu, por eso yo les decía, no podemos afirmar que la concepción o la comprensión de los dones del Espíritu sea únicamente la evidencia de que alguien es pentecostal o no, porque los carismáticos y los neo también lo tienen. No siempre eso indica que se inscriben en la misma dinámica social y que tengan la misma explicación y los mismos intereses. Por eso es que es necesario que nosotros enseñemos a los nuestros. Fíjense que yo en la iglesia, cuando hago comentarios, por ejemplo, así generales, yo les digo, hermanos, cuando ustedes decidan cambiarse de iglesia, porque nosotros no somos dueños de ellos, ¿cierto? Si cualquier persona tiene el derecho de cambiarse de iglesia. Yo tengo dos razones por las que una persona, si llega y me la justifica, yo no le ruego ni le ando diciendo, sí, por favor, hermana, quédese, o hermano, quédese. No. La primera es que ya no se sienta cómodo en la comunidad eclesiástica y esto le impida una oración genuina. Y número dos, por razones personales. Por ejemplo, pastor, fíjese que yo quiero volver a la iglesia donde nací y es evangélica, así que yo me vine aquí porque me vine a vivir cerquita, pero ahora que ya tengo las posibilidades con mi carro, me quiero movilizar. Ok, no hay ningún inconveniente. Pero sí les animo, cuando alguno de ustedes quiera retirarse de la iglesia, por favor, tengan consideración y conciencia de a qué iglesia ustedes van a asistir. Que sea una iglesia realmente pentecostal, que sea una iglesia que tenga un mover pentecostal genuino y no que vaya a ser una iglesia con otro tipo de intereses. Y no quisiera generalizar porque tampoco, no puedo ser injusto al considerar de que todas las iglesias neopentecostales tienen intereses financieros en las personas, pero la mayoría de ellos sí. Y de pronto debemos de tener este tipo de cuidados. Ahora, para diferenciar a esos sujetos religiosos del movimiento pentecostal, entonces se tendría que señalar propuestas teológicas, por ejemplo, como la teología de la prosperidad y lo que la hermana María hablaba, la guerra espiritual. Estas no son una fabricación pentecostal. Ah, la guerra espiritual, por ejemplo, que yo no sé si ustedes se recuerdan, tuvo un auge muy fuerte dentro de los pentecostales allá por 1990, pero que con el tiempo y la comprensión del caso, muchos pentecostales comenzaron a madurar ciertas ideas y lograron identificar qué conceptos eran teológica y bíblicamente aceptables y qué otros no. Por ejemplo, con lo de la guerra espiritual, yo me recuerdo que muchas veces en los eventos les ponían nombres así como de guerra, ¿cierto? O las alabanzas, espíritu de temor. Uy, espíritu. Entonces, todas estas alabanzas fueron influenciadas por todo lo que estaba sucediendo en la concepción de estas comprensiones teológicas como la guerra espiritual. Ahora, nosotros como pentecostales estamos a favor o en contra de la guerra espiritual. Bueno, no es una fabricación nuestra. Sí, nosotros sabemos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Pero también nosotros debemos de tener ciertas comprensiones bíblicas acerca de la guerra espiritual. Hay congregaciones que han distorsionado el concepto de la guerra espiritual en donde hablan más del diablo que de Jesús, hermano. En donde hablan más de los demonios que de la salvación. Entonces, conozco cristianos no sé si en algún momento hablamos de teología sistemática con ustedes, pero yo les dije, cada uno de ustedes puede elegir la vía que mejor consideren especializarse. Por ejemplo, yo debo de confesarles, yo no soy bueno en escatología, no soy bueno. Entonces,
cuando me han ofrecido materias, por ejemplo, me ofrecieron dar una materia de escatología con ese grupo, yo les dije, no, no soy bueno, no manejo yo escatología, mis ramas son otras, pero conozco creyentes, conozco pastores que en el auge del movimiento de la guerra espiritual, el concepto de la guerra espiritual, tienen muchísima información extra bíblica, la mayoría de veces con respecto a los nombres de los demonios, las funciones de Satanás, los tipos de demonios y todo eso. Yo realmente, hermano, debo de ser honesto, no tengo mayor conocimiento acerca de ello, pero es porque yo entiendo de que son muchas veces informaciones extra bíblicas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Por acá dice nuestra hermana Elite, hay un comentario porque queremos en memoria del Espíritu Santo. Por acá dice la hermana Eliana Rivera, Dios mío, qué excelente esta clase. Creo que deben de dar estas clases a nivel de iglesia, donde todos entiendan y comprendan de este conocimiento. Con esto de la guerra espiritual, manipulaciones o no saben lo que la Biblia habla. Claro, y creo que, hermanos, esto es importante que ustedes lo comuniquen en su iglesia. ¿Qué es realmente ser un pentecostal? ¿Qué es lo que significa ser un pentecostal? No significa estar echando fuera demonios todo el tiempo, ni siquiera significa estar hablando en lengua. Aquí tenemos un pastor muy popular en El Salvador, él es bautista, su padre es fundador de un movimiento muy grande aquí en El Salvador. Su padre ya falleció. Su padre no nos quería mucho a los pentecostales. El hijo, ahora que ya quedó en el poder, es más amigo de nosotros los pentecostales. De hecho, nosotros la Iglesia de Dios lo invitamos de vez en cuando. Y en un evento que lo invitamos, dijo algo interesante, tirándonos a los pentecostales. Se lo dijo, eh, de nada sirve hablar en lengua, digo, si de pronto no detienen la que el Señor les ha dado y andan hablando a cada rato, andan hablando de otras personas. Y me parece interesante porque muchas veces entendemos o consideramos que ser pentecostales es hablar en lengua solo, o ser pentecostales es tener efusividad en nuestro servicio, o ser pentecostales es de pronto manifestar o decretar o declarar o no. Esas no son fabricaciones pentecostales. Todo eso son fabricaciones neopentecostales, como la teología de la prosperidad. Si ustedes consideran y verifican la teología de la prosperidad, no tiene cabida en nosotros los pentecostales. Hay una teología de la correcta administración financiera que no es para nada parecido a la teología de la prosperidad, y esa se llama teología de la mayordomía bíblica. Ahora, me gustaría escucharles. ¿Qué diferencias hay entre la teología de la prosperidad y la teología de la mayordomía bíblica? Para eso quiero hacer un pequeño ejercicio, porque hoy sí podemos, gracias a Dios, les comento de que estamos solos en este mundo de Zoom, no hay otros grupos haciendo ningún tipo de clase, así que ahorita habemos 16, bueno, sin mí, de 15 conectados. Voy a dividirlos en dos grupos. El primer grupo va a dialogar sobre las características de la teología de la mayordomía. Y el segundo grupo va a construir, aunque no estén de acuerdo, las características de la teología de la prosperidad. Entonces, ustedes van a tratar de defender bíblicamente la teología de la mayordomía bíblica y la teología de la prosperidad. Aunque usted defienda una o la otra, el grupo que le corresponde, yo le animo a que usted pueda defender bíblicamente estas teologías, porque me parece interesante y debo de abordar desde eso. Los neopentecostales, cuando usted le pregunta qué opinan hacer, bueno, los neopentecostales que están comprometidos un poco con su formación educativa, cuando usted les pregunta qué opinas acerca de lo que dicen los pentecostales sobre que nosotros los no tenemos conciencia de la teología de la prosperidad, ellos saben cómo justificar muy bien su teología de la prosperidad. Saben muy bien. Tienen sus textos bíblicos, tienen su referencia bíblica con la que manipulan a ciertos grupos y ciertos intereses y logran ciertas consideraciones. Así que voy a dividirlos en dos grupos. El primer grupo, déjenme, vamos a ver. Volver a crear dos salas automáticamente. La primera sala vamos a ponerle teología de la mayordomía.
Y la segunda sala va a tener teología de la prosperidad. Así que ustedes tendrán 10 minutos para dialogar. No los mando a investigar, no solo son 10 minutos, sino a generar un diálogo de las consideraciones que ya ustedes conocen, ¿cierto? Que conocen acerca de la teología de la mayordomía bíblica, que conocen acerca de la teología de la prosperidad, defender justificar estas afirmaciones y ya luego vamos a generar un diálogo. Así que ahorita mismo cada uno de ustedes, uy, permítanme. Deme un minuto. Teología de la mayordomía. Y acá, teología de la prosperidad. Ok, el grupo número uno está conformado por nuestra hermana Adriana Hernández, Bersaida Payares, Donaldo Madera, Eliud Montes, Jaime Curé, José Cruz, Ligna Delgado y Nilson Pedraos. Ellos van a defender la teología de la mayordomía bíblica. Ok. Y acá, los siguientes, la teología de la prosperidad. Así que tienen 10 minutitos ahorita mismo para poder añadirse a los grupos y volvemos justamente en 10. Por aquí tenemos algunos hermanos, hermana Eliud, hermana Eliana Rivera, pastora Diana, hermana Lina, hermana Enid. No sé si tuvieron algún problema para unirse a la sesión. De acuerdo, hermana Eliana, me doy por enterado. Muchas gracias. Las siguientes hermanas les esperan en sus grupos para que puedan añadirse. Hermana Lina, ahorita mismo verificaré si la puedo reubicar, porque vamos a ver, deme un minuto, por favor. Muy bien, hemos estado hablando entonces acerca de
que hay distintivos reales entre los pentecostales que nos diferencian de los neopentecostales y los carismáticos, y que aunque existen puntos de coincidencia en el tema con respecto a los dones del Espíritu Santo, hay siempre algunos distintivos que enmarcan cuál es nuestra dinámica social, cuáles son nuestros intereses. Y hemos hablado particularmente de la teología de la prosperidad y hemos hablado de la guerra espiritual, que no son una fabricación pentecostal. Así que estas ideas no reflejan ni la teología común a todo el pentecostalismo, ni tampoco las expectativas sociales y políticas que se tienen en distintos contextos históricos. No es lo mismo, por ejemplo, eh, el mover neopentecostal que exige la teología de la prosperidad en Estados Unidos, en donde creció y se desarrolló, nació, creció y se desarrolló ese movimiento, y los pastores, por ejemplo, o los maestros, falsos maestros que han estado enseñando este movimiento de manera irresponsable, se han hecho multimillonarios de manera rápida, a Latinoamérica, en donde cualquiera de estos ejercicios, aunque no es fácil desarrollarlo, pero también puede generar ciertos adeptos a estos individuos. Ahora, aquí está entonces una diferencia sustantiva que el pentecostalismo tiene con los carismáticos y los neopentecostales. Es la construcción de este tipo de teología. Es así entonces porque en Latinoamérica las iglesias pentecostales todavía caminan mayoritariamente entre los pobres y los excluidos de la sociedad. Nuestra iglesia de Dios, nuestra amada iglesia de Dios, es entonces una iglesia que camina entre los pobres, una iglesia que camina o debería caminar entre los pobres. Aquí en mi país, por ejemplo, la iglesia de Dios es mayoritariamente una iglesia rural. Usted difícilmente va a encontrar una iglesia de Dios fuerte en el área urbana, que son grandes desafíos, los hemos hablado en los últimos diálogos que hemos tenido. ah, Hemos hablado de cómo sería interesante que la iglesia de Dios también participara entre las grandes urbes. Sin embargo, la naturaleza de nuestra iglesia son las áreas más rurales. Aquí en El Salvador tenemos iglesia de Dios en las zonas más rurales y tenemos muchas iglesias de Dios en pueblos, en lugares de acceso difícil en nuestro país. Ah, Aún antes, o más aún antes que dejar de lado uno de los pilares del Evangelio Pentecostal, que es la segunda venida de Cristo, que ah, la teología de la prosperidad es una de las propuestas carismáticas y neopentecostales que ha dejado o ha desplazado otras teologías importantes. Por eso es que en estas iglesias neopentecostales y algunas carismáticas, eh, recurrente o constantemente se predican más otro tipo de teologías, o se les da mayor relevancia a otro tipo de teología que a la teología de la salvación, por ejemplo, la teología de la vida en santidad, por ejemplo. Ahora, es importante entender de que el pentecostalismo sí tiene una teología constante o recurrente, que es la teología o la escatología, que es la teología pentecostal de la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros creemos. Y hay dos énfasis de la escatología pentecostal que son, por un lado, una crítica política a los reinos de este mundo que presumen de absolutos, reinos que creen que van a ser perpetuos para siempre. Y por otro lado, también una denuncia pública del carácter efímero de todos los imperios humanos y de todos los señores temporales, que también presumen de tener la última palabra en la tierra y que van a ser eternos. Así que la segunda venida de Cristo nos presenta a través del pentecostalismo de un rey que va a reinar, que va a tener su reino, que no va a ser un reino político, que no va a ser un reino humano y que no va a ser un reino como comúnmente nosotros conocemos con las estructuras políticas, sino más bien va a ser distinto, y que este reino va a afectar considerablemente a todos los que participen en él. Ahora, los pentecostales, los carismáticos y los neopentecostales no pueden ser tratados como si fueran un mismo sujeto religioso. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque la línea
puede parecer muy estrecha, porque las iglesias pentecostales, primero, tienen más de 100 años de presencia misionera en el mundo. Y esto, hermano, es un principio histórico del que no debemos de sentirnos poco orgullosos. No, las iglesias pentecostales tenemos más de 100 años de presencia misionera en el mundo, y aunque tiene un sabor distinto al de otras iglesias evangélicas, por ejemplo, debido a su comprensión de la persona y la obra del Espíritu Santo, también ahora ya hay marcas, ya hay distintivos de la identidad evangélica como tal. Así que los evangélicos pentecostales podemos sentirnos altamente orgullosos de lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor ha hecho en estos últimos 100 años a través de la historia de la iglesia cristiana, a través del pentecostalismo. También podríamos entonces hacernos la pregunta, ¿cuáles son entonces estas marcas? ¿Cuáles son las marcas que nos presentan o que nos diferencian a nosotros como pentecostales? Bueno, considero entonces que las marcas son las siguientes. Primero, la herencia teológica de la Reforma. Esta herencia teológica de la Reforma que viene acompañado de la pasión evangelizadora, a ese auge que tuvo la iglesia pentecostal por realizar la misión. Por eso es que la iglesia pentecostal, sin duda alguna, fue un referente en la construcción misionológica del siglo pasado, sin duda alguna. Muchos misioneros visitaban nuestros países. Creo yo, no sé cuál es el contexto colombiano, pero aquí en El Salvador, todavía hasta el año 2000 venían muchísimos misioneros norteamericanos, canadienses, europeos, a presentar el evangelio aquí a nuestros países. Y ahora nosotros nos hemos convertido en una fuerza misionera. En mi país, El Salvador, es el país, uno de los países, y creería yo que quizás es el más comprometido con las misiones mundiales de Latinoamérica en la Iglesia de Dios. Actualmente nosotros tenemos 16 misioneros en el extranjero, sostenidos únicamente por la Iglesia de Dios en El Salvador. Ustedes sabrán de que sostener misioneros en el extranjero no es tan fácil y económicamente es un gran desafío. Hemos tenido misioneros en Colombia, hemos tenido misioneros en Perú, tenemos ahorita recién acabamos de mandar una familia a Perú. Tenemos misioneros, varias familias en Senegal, misioneros en Nepal. Estamos próximos a enviar unos misioneros a Finlandia. Así que la iglesia pentecostal tiende a tener esos distintivos, la pasión evangelizadora, la piedad personal a través de las obras de caridad, que muy bien nosotros sabemos de que no sustentan en lo absoluto la obra salvadora de manera personal, es decir, nuestros actos de caridad no son los referentes de salvación. Sin embargo, sí reconocemos de que nuestros actos de caridad expresan sin dificultad alguna lo que el Señor ha hecho y cómo el Señor ha transformado nuestra vida. La postura anabautista, por ejemplo, la ética puritana y una preocupación social que se expresa en la atención a todas las necesidades humanas. Los evangélicos, los pentecostales, estamos muy comprometidos en el desarrollo de la labor de la bondad, de- del, del trabajo que se hace a través de lo social. Ahora, varias de las diferencias marcadas que existen entre las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas y, no y neocarismáticas o neopentecostales son las siguientes. Primero, los públicos a los que se dirigen no son los mismos. Los pentecostales trabajan principalmente o trabajamos entre los oprimidos, los pobres, los trabajadores, los excluidos, mientras que las iglesias carismáticas y las neopentecostales se orientan particularmente entre las personas de clase media o media alta o personas de la clase alta de la sociedad. Así que al público en el que nosotros nos dirigimos tiene mayores limitantes, tiene mayores barreras, hay dificultades económicas, financieras. Los neopentecostales dirigen su público a una sociedad más acomodada, no en todos los casos, pero por ejemplo aquí en mi país hay iglesias neopentecostales que
hacen sus servicios en hoteles, en el que tienen que pagar 3.000, $4.000 semanales, perdón, y de pronto dicen ofrenda sugerida $30 por persona. No sé cuánto puede ser en colombianos, pero es bastante dinero. Aquí en El Salvador, el salario mínimo del día son 12.46. Entonces estamos hablando de 2 salarios y medio mínimos, de 2 salarios y medio de salarios diarios, los que sugieren que usted pueda ofrendar para sostener el proyecto y algunas otras situaciones, ¿cierto? Así que por eso es que hay tanta necesidad dentro de nuestras iglesias y nuestra iglesia como denominación tiene mucho trabajo y lo hace y está en, pero no podemos sustentar a todos porque nuestro mercado, si habláramos mercadológicamente, nuestro grupo es un grupo con muchas necesidades. Nuestro público es un público excluido de pobreza. Nuestro mensaje como pentecostales es distinto. Los pentecostales proclamamos el evangelio completo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo viene otra vez. Pero en el mensaje carismático y en el mensaje neopentecostal, su énfasis es otros temas, la teología de la prosperidad, la teología de pronto de las maldiciones generacionales, casi no se anuncia el regreso del Señor. Así que estas iglesias enfatizan más bien el reino ya, es decir, estamos viviendo el reino, así que confiesa, reclama, decreta, siembra en estos momentos, o la idea de que se puede construir el reino de Dios aquí en la tierra, pero un reino muy material, un reino financiero, un reino muy alejado de lo que la palabra del Señor nos indica, a lo que nosotros debemos de enfocarnos, ¿cierto? Las preocupaciones sociales de estos movimientos son distintos. Por ejemplo, en las iglesias pentecostales, los pobres recuperan las palabras y adquieren conciencia de su dignidad humana. Los pobres entonces tienen la oportunidad de ser escuchados, los pobres tienen la oportunidad de ser tratados, de ser comprendidos. Y mediante el mensaje pentecostal de la sanidad divina y la liberación de los poderes de la muerte, los pobres tienen un acceso inmediato a la salud y de pronto pueden convertirse en líderes sociales en sus comunidades. Y esto a mí me parece maravilloso, me parece interesante porque nosotros predicamos mucho el concepto de sanidad divina, que es un concepto en el que recurrimos al Dios que puede obrar en medio de las necesidades que se dan en nuestros sistemas de salud muy malos, en nuestros sistemas de salud que no tienen los recursos suficientes o en los pobres que no tenemos el acceso inmediato a esta calidad de salud como en otros países. Ahora, las iglesias carismáticas y las iglesias neopentecostales están más preocupadas por disfrutar de los beneficios temporales que otorga el poder político y en instrumentalizar el Estado en beneficio propio, pero no tanto en fortalecer la democracia, sino para imponer su visión religiosa de la vida sobre todos, sean o no sean creyentes. Así que de pronto va a haber un gran desafío en las iglesias pentecostales de no vernos involucrados en espacios en donde podamos ah, dañar o manchar nuestra imagen como tal. En las iglesias pentecostales, los creyentes aprendemos a relacionar nuestra fe con nuestros deberes ciudadanos porque entendemos que Dios camina a nuestro lado, pero las iglesias neopentecostales y carismáticas tienden a una privatización de la fe, que conduce también a una despreocupación por la situación material en la que vive el prójimo. No le importan muchos de estos movimientos que tan mal viva una persona, sino que le importa que dé. Aunque sea lo poco que tengas, dalo porque el Señor te lo va a multiplicar. Entonces no están viendo la situación crítica, no están viendo de pronto, hermano, miren, yo de verdad no sé qué piensan ustedes al respecto, pero en una ocasión una hermana llegó a la iglesia y la hermana echa tortillas. eh, y tortillas es como arepas y que es nuestro alimento principal para poder acompañar todos los alimentos. Así que es como una comida diaria y en los 3 tiempos de alimentación, pero no es un buen trabajo, es un trabajo muy malo. Así que la hermana llegó un día y me dijo, pastor, aquí está mi diezmo
Dios sabe, me dijo, que es lo único que tengo y ni siquiera tengo para poder comer ahora en el almuerzo. Cuando yo veo su diezmo era como de $3, $3 o $4, eh, y a mí me movió el corazón y yo dije, no, no es posible que yo le acepte esto a la hermana. Así que me voy yo a los hermanos de finanzas y les digo, hermanos, vamos a ayudar a una hermana, denme $20 más. Entonces, al diezmo que ella había dado, le agregamos unos $20, hermana, que el Señor le bendiga y que el Señor pueda proveerle en estos momentos. Como iglesias pentecostales, nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso, pero otros movimientos no piensan en eso. De pronto dicen, bueno, ya vinieron $3, no es mucho, pero suma a lo que nosotros estamos haciendo, al proyecto de esto, al proyecto de lo otro. Y creo que debemos de tener mucho cuidado con esa construcción acerca de la ambición financiera que se dan en estos espacios, en este énfasis privatista. Se nota especialmente en el contenido de los cantos, por ejemplo. Aquí en Centroamérica hay una iglesia neopentecostal muy fuerte en Guatemala, ah, que se llama Betania, una iglesia muy buena. Dios me ha hablado mucho a través de ello, pero su doctrina es neopentecostal. Y el cántico con el que ingresa o con el que se inicia todos los servicios se llama Sin Límites. Y habla de que Dios puede bendecirte en medio de la pobreza, en medio de la escasez, que tú no tienes que vivir con límites económicos, sino que sin límites y que Dios te va a bendecir mucho. Entonces, de pronto hablan de eso. No sé si ustedes han identificado muchísimo movimientos de cánticos hoy, grupos que hablan muchísimo acerca de las guerras espirituales. ah, y en los cultos se ven influenciados este tipo de alabanza o en las prédicas habituales de los que dirigen los líderes espirituales, que parecen más conferencias motivacionales, ¿cierto? Ahora en día los predicadores ya no quieren aprender a predicar en el poder del Espíritu, hoy quieren aprender a que sus predicaciones parezcan charlas TED. ¿Cómo predicar en 15 o 20 minutos y lograr tener la intención y la aplicabilidad de manera exitosa? Y yo digo, o sea, está bien, uno ayuda a lo otro, pero es el poder del Espíritu Santo el que te hace que en una congregación haya una transformación a través de la palabra. Pero muchos de nuestros espacios se están viendo influenciados por ello, más charlas motivacionales, y son peligrosos. Los cultos de las iglesias pentecostales son cultos participativos, o eso se espera. Ah, Hermano, pastor, necesito contar un testimonio. Bueno, dele, cuente un testimonio. Y a veces es como incómodo porque nosotros en el deseo que la producción de todo el culto salga de la manera más correcta y más bonita posible, decimos, no, no voy a agregar, pero estos son espacios de fe, son espacios de motivación que ayudan muchísimo en nuestra congregación. O de pronto una hermanita llegó el pastor, mire, yo siento en mi corazón cantar una alabanza hoy. Y uno dice, bueno, él, cante la alabanza hoy. Y eso no se da en las iglesias neo que tienen una producción muy profesional, y que me parece genial. Yo le apunto a eso también. Pero las iglesias pentecostales tienen la oportunidad de escuchar a la gente que comúnmente nadie quiere escuchar. Ah, las iglesias neopentecostales regularmente sus cultos son dirigidos por los especialistas. Sus prédicas son como una suerte de conferencias orientadas a subir la autoestima. Se recorta de pronto la participación de los fieles en el púlpito, ya no hay mucha participación, solo el director de alabanza, el pastor, la esposa del pastor, el hijo o la hija del pastor. Y los cantos ya parecen una gimnasia colectiva que los desconecta de la realidad en la que vive, y de pronto, olvídese ahora de todos sus problemas, vamos a entrar en un momento de conexión con el Señor. Y está bien, son un lenguaje de pronto muy antibíblico, pero que de pronto se está haciendo mucho daño en nuestras congregaciones. Ahora, para ir concluyendo, existe quizás más diferencia entre las iglesias pentecostales, las iglesias neo y las carismáticas, pero aquí solo me he limitado a subrayar las más visibles, las más significativas, cuando se observa y se analiza con detenimiento los puntos en común, las diferencias que tenemos. Así que hay un asunto más que quizás en los últimos años, en un sector ah, minoritario pero creciente del movimiento pentecostal latinoamericano, se fue dando un proceso de cambio de mentalidad teológica en el que se fue comprendiendo el patrón quíntuple.
en algunos casos la predicación cuádruple o de su teología de una manera mucho más integral. Así que el movimiento pentecostal en sus distintas expresiones sí tiene en cuenta su propia opción misionera, el mundo de los pobres, de los excluidos, su propia cristología expresada a través del evangelio pentecostal y tienen también los insumos necesarios para responder creativamente a problemas históricos de largo plazo, como la opresión, la pobreza, la injusticia institucionalizada y su opción misionera poco antes o poco después les llevará a darse cuenta de que los pobres necesitan el pan material y mejores condiciones de trabajo. Tienes que darles pan a los pobres. Todos aquellos que hemos trabajado en ambientes de apoyo social, hemos entendido muy bien la teología o la teoría de pronto de la asistencia social y de la responsabilidad social. Sin embargo, aquellos que están en contra de la asistencia social, y la asistencia social tiene que ver con, no, tú le das a una persona para satisfacer la necesidad del momento. La responsabilidad social tiene que ver con ayudarle a esa persona a que no solo asistirla a la necesidad del momento, sino a que se haga responsable y que pueda generar la oportunidad de producir para poder sustentarse con el tiempo. Sin embargo, para poder generar responsabilidad social en una persona, tienes que darle pan. En algún momento algunos nos han dicho, no tienes que darle pescado, enséñale a pescar, pero para enseñarle a pescar, primero tienes que darle pescado. La gente necesita, la gente tiene muchas necesidades y no podemos nosotros ser o ignorar las necesidades de las personas en lo absoluto, aunque esa no sea nuestra realidad. Am, no podemos vivir distorsionados de la realidad, no podemos nosotros vivir distorsionados eh, o condicionados por nuestra situación financiera o económica. Usted puede estar bien, usted puede ganar bien, pero puede ser de que esa no sea la realidad social. Usted no puede decir, no, es que en mi iglesia no hay necesidad, porque en su iglesia tienden a tener esos espacios de comunidad, de comunión, de compartir comida. No, es que en mi iglesia no, no, pues que posiblemente usted no lo necesite o posiblemente su familia, pero que hay necesidad, las hay, y que hay mucha gente que le está pasando muy mal. En cuanto a este tema, particularmente importante, los pentecostales no se tienen que limitar a la denuncia del pecado personal o a la denuncia del pecado privado. Temas como el adulterio, la fornicación, la borrachera, la mentira, el robo, se tienen que denunciar, además del pecado social, la apatía, la indiferencia frente a problemas recurrentes como la corrupción, injusticia institucionalizada, el pecado estructural, la marginación, la exclusión, la pobreza. Esa es la doctrina que nosotros manejamos en cuestión de la teología pentecostal completa. En tal sentido, entonces, temas claves de su cristología, como Cristo santifica, les va a obligar a pensar en la santidad social como una dimensión legítima y necesaria de su testimonio individual y colectivo en el mundo. Así que el pentecostalismo entonces nos da la oportunidad de comprender cómo nosotros podemos realizar la misión y cómo nosotros podemos estar altamente comprometidos en el desarrollo de la misión sin alterar nuestra cosmovisión pentecostal. Muy bien, hermanos, comentarios o preguntas al respecto. Dejo este tiempo para lo que hemos hablado hoy. Comentarios o preguntas. Les dejo el micrófono abierto. ¿Aló? ¿Aló? Qué pena. Hermana María, adelante, hermana María. Gracias, pastor. Qué pena, es que no me deja levantar la mano acá. No se preocupe. Quería también hablar que hay mucha gente que también se acerca a la iglesia, lo hablo porque nos Hermana pasa María, a nosotros. perdón, hermana María, le escuchamos así doble. No sé por qué razón. Aló. ¿Ya? ¿Ya, pastor? Qué pena. Sí, hoy. Pastor, sin embargo, hay gente que también utiliza la iglesia solamente para, o sea, se aprovechan que es porque es una iglesia y van a pedir mercado, a decir por favor que les ayuden porque no tienen para el arriendo, para diferentes circunstancias, ¿no? Lo hablo porque pasaba en la iglesia de nosotros, van 3 o 4 domingos y quieren que uno les colabore en toda esa parte y después ya se les colabora y todo, después ya no vuelven.
Entonces, a veces es difícil como diferenciar realmente la gente que, pues, que sí, la verdad busca al Señor de corazón o solamente van por el momento, ¿no? Particularmente, hermana María, es uno de los, yo pienso de que es uno de los riesgos que uno asume al momento de ayudar a Sí, otro. A pensar y tener también ese tipo de ideas. ¿Y será que lo necesita? ¿Será que no lo necesita? Más bien yo creo que se puede comenzar a hacer ciertos estudios, ciertas apreciaciones y ciertas políticas para poder ayudar a algunos. Por ejemplo, en la iglesia local yo tengo algunas políticas para la ayuda social. Nosotros mensualmente damos víveres, canastas de víveres, eh, aunque sea muy doloroso y muy complejo. Nuestra prioridad son los miembros de nuestra iglesia. En segunda, son las familias de los miembros de nuestra iglesia. Y en tercera prioridad son la comunidad. Así que si de pronto viene alguien y me dice, mire, fíjese que necesito, bueno, yo trato de establecerme con las políticas. Por ejemplo, en la iglesia, cuando fallece un hermano de la iglesia, nosotros solo velamos a las personas de nuestra iglesia en primera, como prioridad. Eh, Difícilmente hemos podido ayudar a personas que no son de nuestra iglesia, porque hay muchas personas que no es que lo necesiten o que le están pasando mal, sino que pues ven la posibilidad de un espacio gratuito para poder hacer esto. En la ciudad donde nosotros vivimos, un espacio para velar a una persona puede andar entre los $200 diarios por noche. Entonces creo yo de que debe de haber ciertas políticas dentro de nuestra iglesia para poder ayudar a otros sin caer en la crisis o del riesgo, ¿cierto? ¿Será que lo necesita? ¿Será que no lo necesita? ¿Lo va a ocupar de buena manera? Ah, Sin embargo, son riesgos que a veces uno debe de asumir, así como cuando uno le da un privilegio a una persona dentro de la iglesia que recién acaba de llegar y uno no sabe si se va a quedar, si no se va a quedar. Son riesgos que uno asume en el apoyo social. Muy bien, comentarios o preguntas. Adelante. Pues buenas noches, pastor. Por Buenas acá, noches, hermana Fabiola, adelante. creo que en esa parte que nombraba la hermana María, pues hay una parte en la Biblia, creo que dice, no sé exactamente el versículo, que dice, haz el bien sin mirar, algo así, por ahí así he leído. Entonces, lo que usted decía es el riesgo que se corre, ¿no? Porque si no se pone como que a cuestionarse, ¿será que viene por lo que le voy a dar? Claro, tampoco es que la iglesia va a ser como quien dice un banco abierto, todo el que venga, dale, dale, porque una iglesia también tiene cosas que, costos pues internos ahí de la misma iglesia, gastos, pero es colaborar, ¿no? Darle al necesitado, y de esa forma pues yo digo que uno puede como ir llegando a ciertas personas, dándole el evangelismo. Una vez un profesor acá de este estudio, que él dijo, el evangelismo con hambre no funciona. Es decir, usted no puede evangelizar, llegarle a la persona, Dios te ama, Dios te quiere, y esa persona no ha comido nada en todo el día y te vas y nada más se quedó con tu palmadita en el hombro que Dios te ama. No, dice, el evangelismo también requiere que, o sea, así el pan espiritual, pero también el pan físico, pues que la gente pueda, como quien dice, sentir que usted está preocupado por esa necesidad que él tiene. Quizás no se la vamos a suplir toda porque tal vez económicamente pues no tengamos cómo cubrirles todas sus necesidades, pero poco a poco ahí uno va pues tratando de solventar. Claro que en ese ayudar también hay gente más agradecida. Nos pasó en estos días en la iglesia. Llegó una señora, nosotros estamos ubicados en una calle, una avenida, y cerca hay como muchas zonas de drogadicción, prostitución, y hay mucha gente de calle, pues. Y llegó una señora y se acercó y estábamos ahí en el garaje de la iglesia, y como a pedir, ¿no? Entonces estábamos, un muchacho me dice, vamos a darle un café, café con leche. Mientras yo voy y busco el café con leche y traje el pancito, un pancito que había comprado, la señora se fue y ese día estaba otra hermana de Ujier y yo le dije, ¿qué pasó? Dice, ah, no, yo no sé qué quería ella. Me dice, yo no tomo tinto, tinto es café negro, le dicen acá en Bogotá. Yo no tomo tinto porque él dijo, ya le fueron a buscar un tintico y agarró y se fue.
Y yo digo, ah, bueno, ya quería ir a un banquete. Entonces, también hay gente que va por cosas grandes, quería un mercado, quería plata, no sé qué quería, pero del momento se le podía brindar nada más era un tinto con pancito y ella rechazó. Y yo digo, bueno, ya cosa de ella, nosotros se lo íbamos a dar, si ella se fue, bueno, pero es eso, pues, dar sin pensar, sin juzgar si lo necesita o no lo necesita. Sí, muchas gracias, hermana Fabiola. Creo yo que de pronto ese puede ser como un paradigma que nosotros podamos trabajar, el hecho de ayudar a todas aquellas personas, aun cuando no conozcamos su necesidad. Y es como les decía, el riesgo de, de ayudar y de asumir a aquellos que tienen alguna dificultad. Muy bien, hermanos y hermanas. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por hacer el tiempo de estar hasta esta hora de la noche. El día de mañana yo les invito a que nos conectemos de manera puntual a nuestra última sesión en la que abordaremos la finalización de este tema de teología pentecostal. Hermana Eliana Rivera, adelante, por favor. Ay, me disculpan, buenas noches, bendiciones la voz, porque estoy un poquito enferma. Buenas noches, hermana, adelante, no se preocupe. Bendiciones. No quería pasar por acá desapercibida sin agradecerle qué clase tan bonita, pero tan bonita de verdad. Es una clase muy edificante, porque creo que nuestras iglesias necesitan escuchar más de esto que estamos hablando acá, estos temas que se tocan. eh, Porque lastimosamente ha entrado ciertas corrientes y nos estamos a veces dejando influenciar por muchas cosas, como los temas que ha tocado varias de las hermanas que estaban ahí hablando. Y una de las cosas muy importantes cuando estábamos hablando era de la parte del evangelismo y la ayuda social. Una de las cosas que es un tema que me fascina porque en eso hemos trabajado mucho en la iglesia donde estoy actualmente, donde tengo ya aproximadamente 10 años, y es que nos dimos cuenta que no era solamente ayudarle a una persona con un mercado, es lo que estaban planteando, poder enseñarle a la persona a poder devengar o suplir esa necesidad en el tiempo. Porque si bien un mercado usted se lo entrega, se lo da y chévere, pero a veces la persona está sin trabajo o de baja autoestima, o la persona de pronto no tiene los recursos, o viceversa, muchas cosas. Y es bueno enseñarle a la gente cómo capacitarse para suplir esa necesidad y también entender que no todo mundo reacciona de la misma manera. Hay gente, por ejemplo, hubo una disputa una vez en la iglesia con unos hermanos porque unos podían suplir ciertas necesidades y otros no, pero uno se da cuenta que no todo mundo camina al mismo ritmo, o sea, que la gente, de pronto yo puedo facilitarme hacer manillitas y venderlas y tener, hay gente que no tiene esa facilidad. Entonces que cuando le vamos a enseñar a las personas las que necesitan, porque hay otras que, como decía la hermana, ay, no me acuerdo de la hermana, la que estaba hablando por allá en un jardincito, ella decía eso, muchos hermanos a veces llegan o muchas personas llegan a suplir ciertas necesidades aún sin necesitarlo, pero ese es el riesgo que uno corre como congregación, como iglesia, de suplir esas necesidades, de que uno dice, hace el bien, pero no mires a quién, hay que hacer el bien y ese ya es un problema de la persona con Dios, con qué intención venga. Pero también decía lo de la iglesia, hay gente que se le puede enseñar a pescar, pero sabemos que todo mundo no va al mismo ritmo, hay gente que le cuesta un poco más. Ese era mi aporte y muchísimas gracias y feliz con la clase, de verdad, feliz. Muy bonita, bendiciones para todos. Muchas gracias, hermana Eliana. Gloria al Señor. Tal cual usted lo ha mencionado, es el hecho de estar totalmente conectados a una verdadera teología no social, sino pentecostal, que nos vincula a la teología social. Muy bien, gracias hermanos, muy bien. Les felicito por estar
hasta este punto. Yo sé que esto significa avance para cada uno de ustedes en este proyecto educativo. Quiero orar para darle gracias al Señor, despedirles y mañana justamente a las 7 de la noche podamos conectarnos para poder participar del último segmento de nuestra clase. Señor, te damos gracias porque tú has sido muy bueno. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo les acompañe y que cada uno de ellos pueda hacer un trabajo relevante en su congregación, Señor, en la comunidad donde tú los has puesto. Bendícelos, guíalos y llénales del poder de tu Espíritu Santo para hacer grandes cosas. Permite un descanso reparador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Bendiga, pastor, Dios los bendiga. Bendiciones. Pastor, Amén, Dios lo pastor, bendiga. gracias. Bendiciones. Dios a bendiga a todos.